En la clase del día de hoy, para terceros medios, vamos a tener como objetivo de la clase producir textos escritos y audiovisuales para comunicar un análisis e interpretación desarrollando posturas sobre los temas que hemos visto en clases anteriores. Vamos a comenzar a trabajar en la producción de un texto. Vamos a explicar cómo es que se trabaja la producción de textos, pero además vamos a comenzar con algunos elementos importantes que vamos a retomar de otras clases, con la formulación de la tesis y el proceso de escritura, que van a ser como estos dos conceptos clave que nos van a guiar en torno a la clase del día de hoy. Recordemos algunos conceptos vistos en clases anteriores. Textos argumentativos van a ser, o la finalidad de estos textos en el fondo, es demostrar una idea o refutarla, o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos, ideas, y es por ello que la argumentación implica la defensa de una tesis sustentada con argumentos. Por lo tanto, acá tenemos varios conceptos que, si bien hemos trabajado, la idea es que no olvidemos. Cuando hablamos de tesis, ¿cierto? Es aquella idea sobre la que se está reflexionando y que expresa el punto de vista de un autor. Recordemos además que esta tesis siempre tiene que ser controversial, y hoy lo que vamos a hacer en el fondo es construir una tesis que va a ser como esta primera parte de un proceso que vamos a seguir en varias semanas más. Los argumentos son los hechos, pruebas o datos, ¿cierto?, que utiliza un autor para respaldar la tesis. Estos conceptos, si bien los hemos visto anteriormente, la idea es no olvidarlos porque nos van a seguir en esta clase y en algunas posteriores. Las características que debe tener una tesis son esencialmente las tres que vemos en pantalla. Debe ser discutible, es decir, debe tener una redacción de tal forma que existan diversas posturas, generalmente a favor y en contra, acerca de esta tesis. Debe ser sustentada con argumentos, por lo tanto, cada vez que nosotros pensemos en una tesis, tenemos que además pensar en cómo podemos respaldar nuestra idea, ¿cierto? Y a eso corresponden, y es la función de los argumentos. Y debe ser una oración específica y completa. Es una oración que me va a permitir, ¿cierto?, discutir acerca de un tema, por lo tanto es generalmente controversial, pero no se debe expandir del tema en cuestión, sino que solamente es mi punto de vista y ese punto de vista es el que yo voy a sostener, avanzado un texto o cualquier tipo de tipología que esté relacionada con la argumentación. Cuando formulamos una tesis de manera correcta, ¿cómo lo hacemos? Algunas consideraciones importantes que vamos a ir viendo. La primera es que debe cubrir solo lo que ustedes van a discutir en el texto. No nos tenemos que escapar, como lo decía anteriormente, no tenemos que hacer una idea tan extensa, sino que debe ser súper puntual, y tenemos que pensar en los argumentos que tiene para sustentarla. Al escribir la tesis, además, es una oración completa con sentido autónomo, es decir, no debe depender de otra cosa, sino que es la misma oración, la misma tesis, la que debe tener un sentido completo por sí sola. Al pensar en la tesis, debes revisar los argumentos que tienes para sustentarla. Es decir, debes preparar estas ideas que usas para poder justificar la posición que tienes. Luego también, no es menor, que debe ser convincente, ¿ya? Y que además es muy conveniente tenerla al inicio del texto o en una introducción. Las tesis son estas ideas centrales, y todos los párrafos y además todos los argumentos deben girar, ¿cierto?, en torno a ella, y hacer que la atención del lector también siempre sea esta idea, esta tesis. Por lo tanto, nuestra tesis va a ser nuestro punto guía de cualquier tipo de texto argumentativo. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de
tesis que están mal formuladas. ¿Por qué voy a mostrar esto? Porque ustedes en un ejercicio van a tener que formular una tesis y la idea es que sepan los posibles errores que uno comete al formularlas. Acá tenemos un cuadro y en el costado izquierdo tenemos formulaciones que ya sabemos que no son tesis, y al costado derecho tenemos las explicaciones de por qué no son. La primera dice, las células diploides tienen 2 copias de cada tipo de cromosoma. Eso no es una tesis, porque si bien es una afirmación, no tiene una posición frente a una problemática, es decir, no genera un conflicto o no genera controversia, sino que menciona un hecho. Y una tesis sabemos que es distinto a un hecho. Un hecho es algo que sucedió en el pasado y que lo podemos comprobar. No es posible tomar parte tampoco con este primer ejemplo, no podemos tomar ninguna postura al respecto porque estamos en presencia de un hecho. El segundo ejemplo dice, comillas, considero que la clonación de seres humanos implica controversia ética. Ojo acá, que generalmente pasa con estos temas que son bastante generales, ¿ya? Y que sabemos que están mal. En el caso de este segundo ejemplo, dice acá la explicación que enuncia un hecho, seguimos con este hecho, y que tiene aceptación general. Pasa, por ejemplo, con, si hablamos, por ejemplo, de violencia contra la mujer. ¿Quién va a estar de acuerdo con eso? Por lo tanto, son temas que tienen aceptaciones generales, por lo tanto, no están redactados en formato de tesis. Tercer ejemplo, argumentaré sobre los efectos de las redes sociales en las vidas de las personas. Ojo acá, la tesis no es el título ni el tema de un texto. Recuerden bien que las tesis son controversiales y muestran una postura del autor. Si yo me fijo solo en este tercer ejemplo, no hay ninguna postura. Argumentaré sobre los efectos de las redes sociales, pero esos efectos son positivos, son negativos. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esos efectos? Si yo tomo parte de esa discusión, podríamos entrar a hablar de que estamos dentro de la redacción de una tesis, pero así como está esta frase, no lo es. Cuarto ejemplo, ¿es el rodeo una manifestación cultural o una conducta de maltrato animal? Igual que lo anterior, ¿cierto? Las tesis no están formuladas como preguntas, deben ser formuladas de manera de afirmación, y tampoco queremos una respuesta, sino que lo que nosotros queremos es mostrar nuestro punto de vista y dar a conocer, ¿cierto?, por qué tenemos razón según nuestra formulación de la tesis. Por eso es que estos 4 ejemplos no corresponden a tesis y, por supuesto, que está su explicación al costado. Recordemos que para crear un texto en cualquier formato, y esto lo recuerdo porque vamos a comenzar a trabajar en un texto, en otro formato distinto a lo que hemos venido haciendo, pero tenemos que seguir ciertos procesos. Y esos procesos son principalmente los 4 que aparecen acá. Un texto es primero planificado, luego elaboramos nuestro texto, la edición, que tiene que ver, ahí hay unas revisiones entre medio, y por último la revisión, y ahí faltaría otro, ¿cierto?, que vendría a ser como este producto final. Es decir, para crear un texto yo tengo que pasar mínimo por estas 4 secciones, por estos 4 elementos, para recién poder crear un texto que tenga calidad y que corresponda con el género que a mí me solicita, ¿ya? Entonces, hoy día, para ir ya finalizando, revisamos las características que debe tener una tesis y además vimos el proceso o los 4 elementos que debiese tener el proceso para la creación de un texto. Si existe alguna duda o algo que haya quedado no muy claro, les pido que por favor me escriban un correo, ahí está mi dirección, y yo se los voy a responder apenas pueda. Nos vemos en la siguiente clase.